Papá. Señor. Las corporaciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Profesor, soy Jesús Monte. La asistencia ayer fue por un dolorcito de cabeza, pero igual estaba trabajando. ¿Puedo pasar la excusa de la empresa? Sí, claro. Listo. Se la paso a Ana para que... Sí. Listo. Sí, listo. Espero envío un reporte acá a la universidad y ya empezamos mientras llegan los demás. Profe, buenas noches. Lidia, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Listo, ya en 2 minutos iniciamos. Mientras envío este reporte. Bueno, a ver, ¿cuántos con las buenas noches para todos y para todas? ¿Cuántos estamos hoy? Buenas noches, profe. Buenas noches, Víctor. ¿Cuántos hemos llegado ya? David, usted es nuevo en la clase, ¿cierto? Buenas noches, profe. Sí, señor. La primera clase que tuve. Ok, ¿por qué no asistimos las otras? La presencia del profe está en un viaje de negocios y la de ayer pues tenía el vuelo en la hora de la noche, entonces tampoco. Recuerda que no podemos fallar más porque perdemos por fallas. Claro, profe. Bueno, Sí, señor. es necesario que nos adelantemos en los temas que ya hemos visto. Bueno, entonces empezamos, ¿cierto? ¿Dónde está nuestra representante? Ana Mercedes, muy bien. ¿Y los demás dónde andan? A ver. Acá estamos, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listo, Ana Mercedes, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a iniciar a abordar el tema de el primer componente de la seguridad social. Recordemos que los componentes de la seguridad social es pensión, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios, que a su vez se dividen en el BEPS y el programa Colombia Mayor. Hoy vamos a empezar a dilucidar cada uno de esos componentes de la seguridad social integral, como es el sistema de seguridad social en pensiones. ¿Qué hemos dicho sobre este particular? Hemos dicho hasta el momento que existen dos regímenes. Uno, el régimen de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones, el otro era Instituto de Seguro Social, y el otro que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por los fondos privados.
Si voy muy rápido me avisan y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues obviamente intervienen y miramos cómo la vamos a resolver. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar en el Sistema General de Pensiones, el primero de ellos, es decir, el régimen de solidario de prima media con prestación definida que está regulado en la Ley 100 del 93, que es la norma más importante en seguridad social. Entonces, vamos a señalar como primera medida que este régimen está administrado por Colpensiones y que establece, digamos, una serie de prestaciones económicas para el reconocimiento a las personas siempre y cuando cumpla los requisitos. Entre otros aspectos importantes de este RPM, la norma establece que reconoce una serie de prestaciones económicas como es la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y cuando no se unan los requisitos establecidos para efecto de reconocimiento de estas tres pensiones, de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, la norma establece también que se pueda acceder a una indemnización sustitutiva, ya sea de la pensión de vejez, de la pensión de sobrevivientes o de la pensión de sobrevivientes. También vamos a, en un futuro, vamos a, o en otra sesión mejor, vamos a abordar también otras prestaciones como es el auxilio funerario, entre otras para que las tengamos ahí en cuenta. El día de hoy vamos a trabajar solo el régimen solidario de prima media con prestación definida para señalar 2 o 3 características del mismo. Entonces, la primera es que efectivamente este régimen solidario de prima media eh, cuenta con una regulación legal en la Ley 100 del 93, donde vamos a señalar que efectivamente los aportes y los rendimientos en el régimen de prima media constituyen un fondo común de naturaleza pública. Y de naturaleza pública, como quiera que este régimen es administrado por el Estado a través de Colpensiones. Y en esa medida, quienes estén afiliados a este régimen podrán ser destinatarios o beneficiarios de esas prestaciones que acabamos de mencionar. Pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y cuando no se es beneficiario de estas prestaciones anteriormente mencionadas, también establece la posibilidad, siempre y cuando se reúnan con los requisitos, las indemnizaciones respectivas, ya sea la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez o la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Y por otro lado, eh, establece, digamos, unos beneficiarios para cada una de estas prestaciones. Entonces, empecemos a diseminar cada una de esas prestaciones que establece la Ley de Seguridad Social, la Ley 100 del 93, con su modificación, la Ley 797 del 2003. Entonces, empecemos con la primera prestación, que es la pensión de vejez. Entonces, ¿qué podemos señalar sobre la pensión de vejez? Voy a compartir acá pantalla un momento para poder explicar esta prestación. A ver, ahí están viendo la pantalla, la pizarra. Está cargando, profe. Listo. Sí, profe, vemos la pizarra. Ya, listo, ok. Bueno, entonces voy a ver. Ampliarlo un poquito más acá. Listo, entonces vamos a poner acá un título. De prima media. Con prestación definida. Régimen solidario. Solidario de prima media con prestación definida. Listo.
definida. Listo. Ese es el régimen que vamos a abordar el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar la primera prestación, que es la pensión de vejez. De vejez. En el régimen de prima media con prestación definida. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo está claro, ¿cierto? Todo está claro por el momento, profe. Listo. El silencio me indica que sí. Bueno, entonces vamos a hacer un breve recuento histórico sobre esta prestación para poder adentrarnos en lo que hoy en día está vigente en la Ley 100 del 93 y específicamente en la modificación que hizo la Ley 797 del año 2003. Entonces, antes de la Ley 100 de 1993 existía la posibilidad de pensionarse en distintos regímenes. ¿M? Y para ello existía la posibilidad de que cajas que estaban en cabeza de departamentos, de municipios, es decir, de entidades territoriales y del orden nacional, tuvieran un régimen especial para poderse pensionar con cada uno de los requisitos que establecían muchísimas normas. Entonces, dicho sea de paso, en materia de seguridad hay muchas normas que regulan este tema de seguridad social, especialmente en el tema de pensiones. El legislador del año 93 estableció que debía unificarse en una sola norma para que existiera un sistema general de pensiones y para ello creó el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad que es administrado por los fondos privados. El día de hoy vamos a estudiar este primer régimen solidario de prima media con prestación definida y estableció que bajo ciertos requisitos que establezca la ley 100 del 93, las personas iban a ser acreedoras o destinatarias de esta primera prestación, de la pensión de vejez, y estableció unos requisitos. ¿Cuáles requisitos? El primero de ellos, la edad, y el otro, las semanas. Esos son los dos requisitos. Si nos van a preguntar cuáles son los requisitos que debe reunir una persona que esté afiliada con pensiones, es decir, en el régimen solidario de prima media con prestación definida, entonces debemos señalarle los dos requisitos, es decir, el de la edad y el de las semanas. Entonces, originalmente la ley 100 estableció en cuanto a la edad. Entonces nos dijo que en tratándose de hombres, a ver, pues lo hacemos acá. Edad. Entonces vamos a señalar primero mujeres, primero las damas, mujeres, y vamos a señalar acá hombres. Hombres. Entonces, esto es con la ley 100. Vamos a señalar acá la ley 100. Con ley 100. Ley 100 de 1993. Listo, entonces estableció estos dos requisitos, edad y semanas. Entonces nos dijo que para las mujeres 55 años y para los hombres 60. Y en cuanto a las semanas, estableció 1000 semanas tanto para hombres como para mujeres. 1000 semanas. Listo. En esa época, estos eran los dos requisitos, o por lo menos cuando entró en vigencia la Ley 100 del año 1993, estableció que los requisitos que debían cumplir las personas para ser destinatarias o ser titulares de esta prestación de pensión de vejez debían cumplir estos dos requisitos. Por un lado, las mujeres debían contar 55 años, 1000 semanas, y los hombres 60 años, 1000 semanas. Hasta ahí estamos, ¿cierto? 55, 60 y para ambos 1000 semanas. Sin embargo, el legislador del año 2003 modificó estos requisitos.
Entonces ya dijo que se debía incrementar la edad y las semanas para poder ser destinatario o ser titular de la pensión de vejez. Y lo hizo a través de una ley, la ley 797 del año 2003. El año 2003. Entonces, ¿qué dijo el legislador del año 2003? Entonces nos dijo, bueno, en cuanto a la edad, es decir, los dos requisitos se deben cumplir, pero ya bajo otras condiciones. Entonces vamos a establecer acá edad y semanas. Y semanas. Entonces nos dijo lo siguiente, en cuanto a la edad. Entonces nos dijo, a partir del año 2014, es decir, del 1 de enero del año 2014, la edad se va a incrementar para mujeres a 57 años y para los hombres a 62 años. Digamos que, dicho sea de paso, esta es una reforma regresiva que contraría y va en contraposición a ese principio que quizás abordamos el día de ayer, y es el principio de progresividad. Entonces, fíjense que acá ya a las mujeres y a los hombres le incrementaron 2 años para pensionarse, es decir, ya no eran 55, sino 57 años en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres ya no quedó en 60, sino en 62. Y en cuanto a las semanas, hizo el siguiente ejercicio. Si quieren, copien o tomen foto para que lo tengan acá presente. Entonces, Vale, profe, yo tomo una foto. tanto para hombres como para mujeres va a quedar en 1.300 semanas, que es lo que está vigente el día de hoy, pero lo hizo de la siguiente manera. Entonces, tomen foto y les explico cómo llegamos a estas 1.300 semanas, de acuerdo a lo que dijo el legislador del año 2003 con la ley 797 del 2003. Entonces, tomen foto para borrar lo que está ahí en la pizarra. Me avisan, la envían al grupo para poder borrar. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo, entonces vamos a explicar un poco en cuanto a la edad, cómo se aumentó la edad con la ley 797 del 2003. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá esta partecita. Entonces, ¿qué nos dijo el legislador con la ley 797? En cuanto a la 797 de 2003. Listo. Entonces, en cuanto a la edad. La edad ya la dijimos, en cuanto a las semanas, perdón. Semanas. Entonces vamos a poner acá año. Para que nos quepa, año. Y acá vamos a colocar en otra casilla, semanas. Semanas, listo. Entonces, ¿qué nos dijo la norma? En cuanto a la edad, que a partir del 1 de enero del año 2014 se va a incrementar en 2 años. Mujeres 57 y hombres 62. Y en cuanto a las semanas nos dijo, bueno, a partir del año 2005, recuerden ustedes que en cuanto a las semanas con la ley 100 original eran 1000. Entonces, en el año 2005 vamos a aumentarle 50 semanas. Es decir, que quedaría en 1050 semanas. Y a partir del año 2006 le vamos a aumentar 25 semanas cada año hasta llegar a 1300 semanas para el año 2015. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Entonces, a partir del año 2006 le vamos a aumentar 25 semanas. Entonces ya no eran 1050, sino 1075. Y así lo vamos a hacer hasta el año 2015, donde quedarían las 1300 semanas.
año 2007. Listo. Entonces quedaría en 1100 semanas. 1100 semanas. Para el año 2008. 1125. Año 2009. 1150, es decir, le vamos aumentando cada año 25, hasta llegar a las 1300 semanas en el año 2015. 2010, 1175, 2011, 1200 semanas, 2012, 1225 semanas, 2013, 1250 semanas, 2014, 1275, 275 semanas. Y para el 2015, las 1300 que establece esta ley, la ley 797 del 2000. Listo. Esto fue lo que estableció el legislador del año 2003 con la ley 797 del año 2003. Entonces, como les dije inicialmente, la norma establecía que se debían cumplir dos requisitos, la edad y la semana. Estaba con la ley 100, edad 55 para mujeres, 60 para hombres, aumentó en 2 años a partir del 1 de enero del 2014, es decir, que quedó para mujeres 57 años, para hombres 62, y para el año, con esta ley, ley 797 del 2003, nos dijo, bueno, en cuanto a las semanas, a partir del año 2005 le vamos a aumentar 50 semanas, y a partir del año 2006 vamos a aumentar de manera periódica cada año 25 semanas, y al final, en el 2015, vamos a tener 1300 semanas. Entonces, si hoy en día nos preguntan cuáles son los requisitos para adquirir la pensión de vejez para aquellas personas que están afiliadas al régimen solidario de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones, entonces le vamos a decir que la edad es 57 años para mujeres, 62 para hombres, y en cuanto a las semanas, para ambos, tanto para hombre como para mujer, serían 1300 semanas. Esto es lo que está vigente hoy en día. Eso es 57 edad para las mujeres, 62 hombres, 1300 semanas, de acuerdo a la modificación que estableció la ley 797 del 2003. No obstante lo anterior, ustedes han podido informarse a través de los medios de comunicación, a través de las lecturas, que esto va a cambiar próximamente. Entonces, no se les haga extraño que nos aumenten la edad y las semanas para podernos pensionar en el régimen de prima media con prestación definida. Pero si nos preguntan el día de hoy, lo que está vigente hoy es la información que está al final, que mencioné ahí. Es decir, edad 57 para mujeres, 62 hombres, y para efectos de cumplir con el otro requisito serían 1300 semanas tanto para hombres como para mujeres. ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, yo. ¿Quién? No, es que no veo ¿quién? Ana. Listo, Ana Mercedes. Profe, es que siempre me he confundido con ese tema de las pensiones, ¿sí? Sí. Cuando su merced se refiere al 2005, o sea, los que estemos en el 2005 y en el 2005 cumplamos las 150 semanas, ahí me aplica. No. Digamos, para aquella persona que cumplía los requisitos para el año 2005, debía tener la edad, que eran 55 para mujeres, 60 para hombres. Y en cuanto a las semanas, eran 1050 para esa época.
hoy en día, obviamente, pues nosotros no somos pensionados eh, por vejez, entonces nos debemos someter a lo que está actualmente vigente, que es 1.300 semanas tanto para hombres como para mujeres, y edad 57 mujeres, 62 hombres. Eso es lo que está vigente al día de hoy. Para esos años que estoy señalando ahí con la ley 797, eran las semanas que debían acreditar para poderse pensionar. Entonces, para el año 2005, la gente debía acreditar 1.050 semanas. Para el año 2006, 1.075. Y así sucesivamente hasta el año 2015, 1.300 semanas. Y eso es lo que está vigente al día de hoy. O sea que hoy en día nosotros, hoy, a fecha hoy, si estamos afiliados a Colpensiones, debemos acreditar esos dos requisitos. Edad, 57 años mujeres, hombres 62 y 1.300 semanas. Listo, esos son los dos requisitos que debemos acreditar quienes estén afiliados al régimen de prima media con prestación definida para ser destinatarios o ser titulares de la pensión de vejez con ley 797 del 2003. ¿De acuerdo? Ahora sí. Sí, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Entendimos? Profe, una pregunta, ¿y si uno Sí. cumple primero uno que el otro? Por ejemplo, yo en el dado caso, por ejemplo, cumplí mis 1.300 semanas Pero no y, tenemos la edad. y no tengo la edad. ¿Me toca seguir pagando, cotizando más Sí, hasta que cuando, cumpla la edad? por eso nosotros, bueno, al principio de la conversación les dije que cuando nosotros no cumplimos con los dos requisitos, porque es necesario cumplir los dos para ser titulares del derecho a la pensión de vejez. Entonces, por decir algo, si nosotros cumplimos uno de los dos requisitos, pues ahí es cuando cobra relevancia la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que en el fondo privado la vamos a denominar devolución de saldos. Pero ya Ah, cuando ok. Se va aumentando. al RAIS, entonces allá les explico eh, cómo opera esta figura. Ok, Entonces profe. es muy común, ¿no? Es muy común porque desafortunadamente no ha habido una reforma, es decir, para hacerse una reforma a la seguridad social, inexorablemente tenemos que hacer una reforma laboral, porque hoy en día de 10 personas solamente se están pensionando 2. Esa es la estadística que maneja Asofondos, que maneja el mismo Colpensiones, donde desafortunadamente no hay unas garantías para que la gente cuente con un trabajo y pueda hacer los aportes a seguridad social. Entonces llegará el día en que vamos a terminar como lo que establece el último decreto, que nos van a contratar por días, por horas, y no va a haber pensión por ningún lado. Y eso es lo que está destinando, digamos, el gobierno nacional para que todos seamos beneficiarios de los BEPS, los beneficios económicos periódicos, que no es otra cosa que recibir cada 2 meses 40.000 pesos. Entonces, a eso se le está apuntando porque desafortunadamente no hay una política clara en materia laboral para que las personas podamos acceder en términos dignos, en condiciones laborales que se acompasen, digamos, con todos esos principios constitucionales y legales para que podamos hacer los aportes a seguridad social, porque entre otras, no solamente quien está vinculado a través de un contrato de trabajo o que esté vinculado con el Estado a través de una vinculación legal y reglamentaria, tiene la obligación de hacer esos aportes a seguridad social. Los independientes también tienen la obligación de realizar los aportes a seguridad social. Y ustedes saben que hay mucha informalidad en el empleo, donde muchas personas obviamente le dan prevalencia a satisfacer esas necesidades básicas que realizar los aportes a seguridad social. Entonces, este es un tema que hay que pensarlo, que hay que analizarlo. Por eso les mencionaba al principio de este módulo que nos vamos a dar cuenta de la importancia que reviste hacer los aportes a seguridad social. Pero si el Estado, si el gobierno nacional no crea políticas efectivas para que la gente pueda acceder en términos de dignidad a un buen empleo que le permita realizar los aportes a seguridad social, muchos de esas personas pues van a terminar cumpliendo uno de los dos requisitos y simplemente acceder a esa indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Entonces, cumplimos la edad, pero no tenemos la semana. Entonces, ¿qué nos toca decir en ese momento? Sencillamente acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
a través de la devolución de todos esos aportes que hicimos durante toda la vida laboral. Desafortunadamente, ese es el escenario en el que nos quieren llevar. Entonces, para hacer una reforma en seguridad social, necesariamente hay que hacer una reforma, pero laboral. Y en ese sentido, pues tendría que haber una reforma que se acompase con las necesidades de cada uno de los colombianos. Listo, entonces quedó claro este asunto sobre el requisito de la pensión de vejez en el régimen de prima media. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. si yo le pregunto a Jesús, Señor, resulta que yo voy a su oficina y le consulto, Jesús, hágame un favor, yo estoy afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Dígame cuáles son los requisitos que yo debo acreditar para pensionarme. ¿Qué me la diría? edad ¿Cuál es la edad? y el número de semanas. Listo, edad. Y la semana cotizada. ¿Sí es? Sí, ¿cuál es la edad que debo acreditar hoy en día y cuántas semanas debo Hoy en día, acreditar? Sí, mujeres 57 años, hombres 62. ¿y semanas? ¿Cuántas semanas debo acreditar? Ahí sí. Ahí está en la mm, pantalla, la parte final. Ahí está la pantalla. 1300 1300, vigentes. 1300 semanas. Esa palabra vigente es lo que está hoy en día Está bien, 10, sí. como requisito para acreditar. Entonces, 1300 semanas y en cuanto a la edad, 57 mujeres y 62 hombres. Esa es la conclusión a la que llegamos con esta reforma que hizo el legislador del año 2003, de aumentar las semanas y aumentar las semanas de cotización. Creo que ahí no hay mayor dificultad. Ya puedo borrar, si quieren envíen ese cuadrito al grupo para que lo tengan ahí presente. Señor, ya lo envié. ¿Ya lo enviaron? Listo. Entonces, Sí, señor. ya lo puedo borrar. Ok, listo. Listo. Entonces volvamos a la pantalla principal. Entonces, creo que acá no hay mayor dificultad para señalar esos dos requisitos en el régimen de prima media con prestación definida. Bueno, entonces ahora les voy a explicar, esto que les acabo de hablar está en el artículo 33 de la Ley 100 del 93, para que lo apunten ahí y lo quieran profundizar un poco. Estos requisitos de la pensión de vejez. Artículo 33 de la Ley 100 del año 1993. Y ahora, o a continuación, les voy a explicar, no sé si han oído un tema relacionado con el régimen de transición. ¿Han oído algo sobre este particular? Y esto sí quiero No, que me presten No, atención. señor. ¿No? no, señor. ¿Ninguno de ustedes ha oído sobre el régimen de transición? De pronto un familiar, sus padres, etcétera. No han oído nada sobre ese particular? Profe, qué pena, ¿de cuál? Régimen de transición. Transición. ¿No? Bueno, entonces vamos a explicar conceptualmente el régimen de transición. Entonces, como les dije al principio, desde el punto de vista histórico, existía, digamos, la posibilidad de pensionarse con unas normas específicas, atendiendo a que había, digamos, una especie de multitud de normas para podernos pensionar. Entonces, digamos, personas que trabajaban con las gobernaciones tenían una norma para pensionarse. Los que trabajaban con los municipios tenían una norma para pensionarse y existían unas cajas de previsión para poder reconocer ese tipo de pensiones. De hecho, hasta el mismo empleador pensionaba a sus trabajadores. Entonces, el legislador del año 1993 dijo, no, vamos a unificar en un sistema general de pensiones cuáles son los requisitos que vamos a establecer para podernos pensionar por vejez. Recuerden que estamos analizando pensión de vejez. Es la primera prestación que estamos analizando. Y dijo, bueno, vamos a unificar todos estos regímenes que hay en nuestro ordenamiento jurídico y vamos a expedir una ley, la Ley 100 del año 1993, y para ello creó los dos regímenes, el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual. El primero de ellos es el que estamos analizando, que está administrado por Colpensiones
lo que anteriormente era el Instituto de Seguro Social. Y por otro lado, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por los fondos privados. Estableció esos dos regímenes. Entonces, ¿qué nos dijo el legislador? Bueno, hay gente que todavía al año 1993 no se ha pensionado, no ha adquirido el derecho a la pensión, es decir, no ha cumplido la edad y las semanas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente que no ha cumplido con los requisitos de edad y semanas para pensionarse? Entonces, el legislador en su sabiduría dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un régimen de transición para que esas personas se puedan pensionar, no con los requisitos de la nueva ley, es decir, con la ley 100 del 93, sino con la norma que los cobija a cada uno de ellos dependiendo de las condiciones, ¿no? Y a ellos les vamos a garantizar que se pensionen con esas normas que habían antes de la ley 100 del año 93. Hasta ahí voy. Si no entienden, me avisan para volver a explicar. O sea, el contexto que les quiero dar es, a partir de la ley 100 del año 93, se creó un sistema general de pensiones, donde ofrece dos regímenes, régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Pero antes de la ley 100 del año 93, existían muchas normas que establecían requisitos de edad y semanas para pensionarse en el régimen de prima media. Como estas personas, muchas de ellas a la entrada en vigor de la ley 100 del 93, no habían cumplido los requisitos de edad y semanas, entonces el legislador de manera sabia dijo, vamos a crear un régimen de transición. ¿En qué consiste ese régimen de transición? En decirle a la gente, bueno, sé que ustedes están a puertas de pensionarse y no por un tránsito legislativo y modificándole las condiciones de edad y semanas, pues les vamos a causar una especie de perjuicio. Entonces vamos a hacer una cosa. Creamos un régimen de transición por cierto tiempo para que ustedes se puedan pensionar con la norma que les rige a cada uno de ustedes, pero ese término no puede ser, digamos, de manera indefinida, sino que deben acreditar unos requisitos para que ustedes puedan ser beneficiarios del régimen de transición y les vamos a dar un plazo. Pero ese plazo ya no lo estableció la ley 100 del 93, sino la misma Constitución, con una norma o con una forma de, o un mecanismo mejor de reformar la Constitución, que es un acto legislativo, y es el acto legislativo 01 del 2005. Pero ya voy a hablar sobre ese acto legislativo del 2005. Entonces, ¿qué nos dijo sobre el régimen de transición? Entonces nos dijo, bueno, si usted quiere ser beneficiario o destinatario del régimen de transición para que usted pueda pensionarse con la norma que lo está rigiendo en este momento, antes de la ley 100 del 93, entonces usted debe reunir lo siguiente o uno de los dos requisitos. Entonces, el primero de ellos, si es mujer, usted debe acreditar 35 años o más a la entrada en vigencia de la ley 100. Ya les voy a decir cuándo entró en vigencia la ley 100 del 93. Entonces dijo, si usted es mujer, debe acreditar 35 años a la entrada en vigencia de la ley 100. 35 años o más. Si es hombre, debe acreditar 40 años o más a la entrada en vigencia de la ley 100 del 93. Ahora, si usted no cumple ese requisito, la edad, 35 años mujer o 40 años hombre, entonces me debe acreditar 15 años de servicio. Y cuando hablo 15 años, son efectivamente cotizados. ¿Alguien tiene ahí la ley 100 del 93? Yo, profe. Listo. Por favor, nos ubicamos en el artículo 36 de la ley 100. Ahí dice régimen de transición. Entonces, vamos a leer los dos primeros incisos, es decir, los dos primeros párrafos, para que entiendan lo que les estoy hablando. A ver, ayúdame con la lectura de ese artículo 36 de la ley 100.
El artículo 36, régimen de transición. Sí, La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, hasta el correcto. año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 para mujeres y 62 años para hombres. Listo. La edad para acceder a la pensión... Disculpa que la ¿Sigo, interrumpa. profe? Sí, ya te doy el uso de la palabra. Esa primera parte que acaba de leer Ana es lo que les expliqué con la tablita que les hice en la pizarra. Entonces nos dice que la edad era 55 y 60, pero que a partir de el año 2014 aumenta en 2 años, 57, 62, y ya a continuación viene propiamente dicha lo que es el régimen de transición. Entonces leamos ese segundo inciso. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de la vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tenga 35 años o más de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados. Será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se requerirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. Listo. Hasta ahí está bien. Gracias, Ana. Gracias por la lectura. Listo. Eh, listo. Entonces, ¿qué entendimos sobre la lectura de este artículo 36, Estefanía? De acuerdo a lo que yo he señalado. Profe, pues que después de que llegó o se hizo bueno, como que se activó la ley 100, pues se crearon estos nuevos requisitos, que sería que los hombres tuvieran 57, las mujeres 57 años y los hombres 62. Pero pues que en el régimen de transición, pues deben de tener más de 35 años las mujeres y los hombres de 40 y tener acreditados 15 años de servicio para de esta manera cumplir en este régimen. Si yo les pregunto, listo, Estefanía, si yo les pregunto conceptualmente qué es el régimen de transición, ¿estamos en la capacidad de responderlo? O sea, ¿para qué sirve el régimen de transición o qué es el régimen de transición? ¿Quién me puede responder esa pregunta? De acuerdo a la explicación que yo di. Profe, Ana, Sí, dime, Ana. podría decirse que, digamos, hay dos opciones para aplicar al régimen de transición. Sí, Sea una, tener los 15 años de semanas cotizadas, sí. o tener la edad que son los 35 o 40, 35 para mujeres y 40 para hombres o más. Cualquiera de las dos opciones entraría para la transición. Listo. ¿Sí? Pero Se sí, eso podría es, decir sí, que claro, teniendo está bien. uno de esos, ¿sí, profe? Solo Sí, teniendo uno de esos. claro, claro. O sea, eso está bien. O sea, lo que acabas de decir es correcto. O sea, para ser beneficiario o destinatario del régimen de transición hay que cumplir uno de esos dos requisitos. 35 años o más si era mujer o es mujer, 40 años o más si es hombre, o cumplir 15 años de servicio. ¿Cuándo? A la entrada en vigencia de la Ley 100 del año 93. Ya les voy a decir esa fecha. Pero conceptualmente, ¿en qué consiste el régimen de transición? El régimen de transición lo que consiste es decirle, mire, acaba de expedirse una ley, que es la Ley 100 del año 93. Usted, señor, todavía no se ha pensionado cuando entró esa Ley 100 del 93 en vigencia. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo creo este régimen de transición para darle la oportunidad a usted de que se pensione con las normas que habían antes de la Ley 100 del año 93. Y yo le respeto eso. Pero me debe acreditar esos requisitos que acabamos de mencionar. Los 35, los 40 o los 15 años de servicio. ¿Sí me hago entender? A la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93.
Entonces, lo primero, y lo voy a señalar acá. Entonces, la ley 100 de 1993 es del 23 de diciembre. Bueno, entonces lo copiamos. Ley 100 del 23 de diciembre del año 1993. Esa es la fecha de la ley 100, el 23 de diciembre del año 93. Pero la norma nos dice que es a la entrada en vigencia de esta ley. En materia de pensiones, es decir, para efectos de salud, sí empezó a regir el 23 de diciembre del 93, pero para efectos de pensiones, en este caso de pensión de vejez, para el caso que nos ocupa, hay dos fechas para tener en cuenta. Vámonos todos a leer el artículo 151 de la ley 100 del 93. Artículo 151. La idea no es correr, la idea no es que yo explique todo y si entendieron, bueno, y si no también. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, me dicen, no tengan pena en preguntar, que yo la explico nuevamente. La idea es que todos aprendamos claramente lo que yo estoy explicando. Ese artículo es largo, ¿cierto, profe? Sí, vamos a leer el 151, no, es corto, leamos solamente la primera parte. La Pues a primera mí me parte. sale larguísimo y me salen muchas adiciones, profe. Bueno, entonces la voy a leer yo de acá de la ley 100. Entonces nos dice lo siguiente, voy a leer de manera literal lo que dice la norma. Vigencia del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente ley, es decir, la ley 100 del 93, regirá a partir del 1 de abril del 94. Hasta ahí voy. Entonces nos dice, bueno, esta ley es del 23 de diciembre del año 93. Sin embargo, en materia de pensiones, empieza a regir el 1 de abril del año 1994. Entrada en vigencia para el tema de pensiones. Sistema General de Pensiones. Entra a regir el 1 de abril del 94 como regla general. A reglón seguido, y ahí sigo con la lectura de la norma. Nos dice, no obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de los administrados de los fondos de pensiones, bueno, listo. El parágrafo, me interesa es el parágrafo. Entonces el parágrafo dice, el Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital entrará a regir a más tardar el 30 de junio del año 95 en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental. Entonces, como regla general, entra en vigencia el 1 de abril, pero, a ver, hay otra entrada en vigencia en el orden de las entidades territoriales, es decir, aquellas personas que acreditaban la condición de servidor público, es decir, aquellas personas que están vinculadas con el Estado en el orden departamental y municipal, entonces nos dice que entrada en vigencia el 30 de junio del año 1995. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces voy a explicar lo que está escrito ahí. Entonces nos dice, bueno,
tenemos una ley, la Ley 100 del año 93. Su entrada o su publicación y entrada ya en vigor el 23 de diciembre del 93. En materia de pensiones, como regla general, estableció que empieza, de conformidad con el artículo 151 de la Ley 100 del 93, a regir el 1 de abril del 94. En temas de salud, pues sí, obviamente empezó a regir el 23 de diciembre del 93. Nosotros estamos hablando de esta prestación de pensión de vejez. Entonces nos dice que entra a regir el 1 de abril del 94 y establece, digamos, como una especie de excepción para aquellos servidores públicos que estaban trabajando en un departamento, en un municipio, entonces, o en el mismo distrito capital. Vamos a apuntarlo acá. Es decir, en Bogotá y el distrito capital. Distrito capital. Para ellos no va a regir la regla general que dice que entra en vigencia el 1 de abril del 94, sino el 30 de junio del año 95. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aplicamos de acuerdo a la regla que establecimos en la lectura del artículo 36? Entonces nos dice, aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100, ya sea el 1 de abril del 94 o el 30 de junio del 95, acrediten 35 años si es mujer, 35 años o más, Si es mujer, 40 años o más, si es hombre, o, vamos a dejar una O acá solita, o 15 años de servicios. 15 años de servicio. Si usted reúne uno de estos dos requisitos, ya sea 35 años o más si es mujer, 40 años o más si es hombre, o 15 años de servicio, a la entrada en vigencia de la Ley 100, es decir, o el 1 de abril del 94, o si es servidor, o si era servidor público, es decir, aquellas personas que trabajaban en un departamento, en un municipio o en el distrito capital, es destinatario o es beneficiario del régimen de transición. Bogotá, distrito capital. Listo. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre este particular? ¿Entendido ese régimen de transición? Sí, profe. Sí, señor. ¿Quién me lo puede explicar de manera clara? Un voluntario o una voluntaria. Que yo les pregunte en la evaluación, explíqueme el régimen de transición, ¿en qué consiste? ¿Quién me lo puede explicar? Yo, A ver, profe. listo. Pues el régimen de transición es aquel que nos habla que en vigencia de la Ley 100, las personas que en el año, el 1 de abril de 1994, conlleven 35 años para las mujeres o 40 años, Sí, o tengan 15 años de servicio, pueden constituir, o sea, esa ley anterior, o sea, pueden pensionarse con la ley antigua. exactamente, listo. Eso es lo que quiero que me entiendan. O sea, este régimen de transición es como una especie de garantía para respetarle esos derechos no adquiridos, sino por lo menos unas expectativas legítimas que tenían esas personas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 del año 93, con la unificación del Sistema General de Pensiones. Entonces, lo que pretendía o lo que pretende este régimen de transición es, de alguna manera, respetarle esas expectativas legítimas, porque muchas de esas personas probablemente estaban a puertas de pensionarse, y resulta que el legislador en el año 93 dijo, no, ya hay otros requisitos para pensionarlos. Pero también en su sabiduría dijo, bueno, vamos a ser un poco justos con esas personas que están a puertas de pensionarse y les vamos a respetar la ley o la norma que establece
su propio régimen para que se pensione con ese régimen y no con la ley 100 del 93. Pero para ello ustedes me deben acreditar uno de esos dos requisitos que establece ahí a la entrada en vigencia del año 93. Es decir, tener 35 años o más si es mujer, 40 años o más si es hombre, o 15 años de servicio. ¿Cuándo? Cuando entre en vigencia la ley 100. ¿Y cuándo entra en vigencia la ley 100? Si bien es cierto, la ley 100 es del 23 de diciembre del año 93, en materia del Sistema General de Pensiones, entra a regir el 1 de abril del 94. Pero para aquellos servidores públicos, es decir, aquellas personas que trabajaban con un departamento, con un municipio o con el Distrito Capital de Bogotá, a ellos les vamos a dar un plazo un poco más laxo, y es el 30 de junio del 95. Y para ellos entonces no les va a regir, para efectos de acreditar los requisitos para pensionarse por vejez, no le vamos a aplicar la ley 100 del 93, sino al régimen que establezca su normatividad que lo cobije. Y eso fue lo que dijo el legislador del año 93. ¿Ya? Ahora sí es más claro. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Pregunten de una vez porque después... Profe, ¿se podría decir que es como podría decirse que es una ley retroactiva? O sea, cuando cumplas esos dos parámetros. No, no es que sea retroactiva, sino más bien es como una especie de garantía para que esas personas se puedan, es decir, es como respetarle unas expectativas legítimas. No es tanto garantizarle un derecho adquirido, porque un derecho adquirido es cuando yo reúno los dos requisitos, es decir, cuando esos dos requisitos han ingresado a mi patrimonio. Aquí lo que se pretende es, de alguna manera, respetarle o garantizarle que usted se pueda pensionar en virtud de un tránsito legislativo con las condiciones que establecía la legislación antes de la entrada en vigor de la ley 100 del 93. Entonces, no es retroactividad propiamente dicha, sino más bien es crear como una institución que garantice esas expectativas que tenían esas personas antes de la ley 100 del 93, pero que para ello era necesario cumplir con uno de esos dos requisitos. Por eso pongo ahí en la pantalla o la edad o los 15 años de servicio, cualquiera de las dos, 35, 40 o los 15 años de servicio, uno de los dos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, no se trata de retroactiva, sino de una garantía para respetar las expectativas legítimas. Listo. Entonces, creo que a esta historia le hace falta un pedazo. Y es que yo les dije al principio de la explicación del régimen de transición que esto no podía ser de manera indefinida. Es decir, no podemos a que estas personas logren acreditar los requisitos con la legislación antes de la entrada en vigencia del año 93. Entonces, desafortunadamente, y ahí sí necesito que alguien me ayude a buscar para realizar la lectura de la Constitución Política mientras yo voy hablando. Entonces vamos a ubicarnos en la Constitución Política. Busquémosla ahí en Google y ya les digo cuál es el artículo. O mejor dicho, vamos buscando artículo 48 de la Constitución Política para ya ir a la lectura del mismo. Entonces dijo el acto legislativo 01 del 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política. Entonces dijo, bueno, para aquellas personas que son beneficiarias del régimen de transición, pues tenemos que darle un límite para que cumpla con los requisitos que establece las normas anteriores a la ley 100 del 93. Entonces, ya ubicamos el artículo 48. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Este es de los más importantes en seguridad social de la Constitución, el artículo 48. Solamente vamos a leer el parágrafo cuarto. Profe, qué pena. Dime. Que si le puede dar ingreso a Juliana. A ver, no tengo aquí participar. Participantes. Ya. Juliana González Rivera. Listo. Ya le di ingreso. Listo. Entonces vamos a leer el parágrafo cuarto.
del artículo 48 de la Ley 100. 48 de la Constitución Política, perdón. Parágrafo transitorio cuarto. ¿Ya lo ubicamos? Está al final, parágrafo transitorio Sí, cuarto. ya, profe. Listo. A ver quién me ayuda con la lectura. Yo. Listo. Dice parágrafo transitorio cuarto. Cuarto, listo. Para, dice, parágrafo adicional por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 del 2005. El nuevo texto es el siguiente. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen no podrá extenderse más allá del 31 de julio del 2010, excepto para los trabajadores que estén en dicho régimen, además tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en el tiempo de servicio en la entrada en vigencia del presente acto legislativo, Sí. a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Listo. Los requisitos Bueno, sí, sigue ese último inciso. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas acobijadas en ese régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y además normas que desarrollen dicho régimen. Listo, gracias, Estefanía. ¿Alguien entendió lo que leyó Estefanía o la misma Estefanía? ¿Entendimos esa lectura? Voy a borrar lo que tengo ahí en la pantalla. Voy a borrar. Ya esto si quieren tomen foto y envíenlo al grupo para que nos quede para todos. Me avisan para borrarlo. ¿Ya lo puedo borrar? Sí, señor, lo puedes borrar. Listo, gracias. Listo. ¿Alguien que me explique la lectura que efectuó Estefanía? Profe, Pues, pues, dale, Estefanía, dale. bueno, pues lo que yo entendí es que pues en ese parágrafo Sí. nos explican que pues las personas que para cobijarse por como por esta ley o este artículo, pues deben de no extenderse más allá del 31 de julio del 2010 y aparte de eso pues deben de tener 750 semanas cotizadas para que pues en el año 2014 pues tengan aún vigencia para hacer parte de este régimen. Entendí yo eso, no sé. Bueno, más o menos, pero vamos acercándonos. No, yo entiendo que de pronto para ustedes pueda presentarse dificultad en la lectura de las normas. Para eso estoy yo. Yo trato de hablarles en un lenguaje comprensivo y lo que no entiendan, pues obviamente me lo van a preguntar. ¿Alguien que me lo pueda explicar o lo explico yo? ¿Alguno de ustedes que de pronto haya entendido la lectura de ese parágrafo transitorio? Profe, pues, Lidia, a lo que ver. yo creo es que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y que se presta bajo la coordinación y No, control. pero es solo el artículo que acaba de leer Sí, Estefanía. el artículo 48, sí, señor. No, pero solo el parágrafo. Eso no leyó Estefanía. Es que yo lo investigué así. Bueno, entonces lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Presten mucha atención a la explicación que voy a dar. Entonces ya tenemos claro cuál es el régimen de transición y quiénes serían beneficiarios o destinatarios del mismo. Como les dije al principio de la explicación respecto al régimen de transición, no podía ser de manera indefinida esperar a esa gente para que acreditara
requisitos para que se pudieran pensionar con las normas que existían antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, sino que se expidió el Acto Legislativo 01 del 2005, Acto Legislativo 01 de 2005, del año 2005. Ya se expidió, que se fue modificado, o modificó mejor, al artículo 48 de la Constitución Nacional. Y hablamos específicamente de este parágrafo transitorio número 4, parágrafo transitorio número 4. Entonces nos dice lo siguiente: ese régimen de transición va hasta el 31 de julio del año 2010. ¿Cuál es el régimen de transición? El que está previsto en la ley 100 del 93, es decir, en el artículo 36 que nos ayudó a leer Ana Mercedes. Hasta el 31 de julio del año 2010. Entonces dijo inicialmente, bueno, les voy a dar el plazo para que cumplan los requisitos a esas personas que son beneficiarias del régimen de transición hasta el 31 de julio del 2010. Y estableció una excepción. Entonces nos dijo, salvo para aquellos que a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005 acrediten 750 semanas a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005, acrediten 750 semanas a los cuales se les respetará o tendrán como última posibilidad para que cumplan los requisitos hasta el 31 de diciembre del 2014. Profe, perdón, o sea que para cumplir con este régimen, aparte de la edad, también debían tener las 750 semanas. Ya te respondo, 31 de diciembre de 2014. Listo. Copien eso si quieren o tómenle foto. ¿Cómo es la pregunta, Ana Mercedes? Fue Elizabeth, Profe, profe. Elizabeth. Ah, Lisette, es que no alcanzo a ver porque tengo la pizarra, no alcanzo a ver qué me habla. Elizabeth, que se me olvidó, que si para poderse pensionar, o sea, con este régimen, aparte de tener la edad y, bueno, los 15 años, también deberían tener las 750 semanas. No, a ver, el régimen de transición no es, Sí. digamos, una norma que establezca que usted se pensiona con tales requisitos, no. El régimen de transición es una especie de institución que crea el legislador en el año 93 para decirle, mire, como hay una nueva ley, la ley 100 del 93, si usted quiere pensionarse con el régimen anterior a la ley 100 del 93, usted acredíteme estos requisitos. Ya dijimos 35 años mujeres o 40 años hombres o más, o 15 años de servicio. Si usted si cumple con uno de esos dos requisitos, entonces usted es beneficiario del régimen de transición y no tiene que prestarle atención a la ley 100 del 93, sino al régimen que usted es destinatario. ¿Ya? Hay muchas normas y ahora miramos una
una selección de ciertas normas para que investiguemos cuáles son o cuáles son los requisitos sobre estas normas. Entonces nos dijo, bueno, listo, usted va a ser beneficiario o destinatario del régimen de transición siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Pero resulta que en el año 2005, pero recuerden ustedes que en el 2003 ya la norma había cambiado. Recuerden que en el año 2003, lo que expliqué al principio de la clase, es que cambió la edad de las semanas con la ley 797 del 2003. Entonces ya la edad no eran 55 para mujeres, sino 57, y para hombres aumentó en 2 años. Y las semanas a 1.300 al año 2015, empezando por el año 2005, 1.050 y 25 de manera sucesiva hasta llegar a 1.300. Entonces se expidió el acto legislativo 01 del 2005 y en el parágrafo transitorio número 4 nos dijo lo siguiente. Nos dijo, bueno, ese régimen de transición, es decir, los destinatarios de ese régimen de transición tienen plazo para que reúnan los requisitos con la norma que les aplique antes de la ley 100 del 93 hasta el 31 de julio del 2010. Si ustedes no cumplen con los requisitos que establecen esas normas, ahora las mencionamos, pues ya hasta aquí tendría que someterse a la nueva legislación. ¿Y cuál es la nueva legislación? La ley 797 del 2003, donde aumentó las semanas y la edad, pero también estableció una excepción. Entonces dijo, salvo aquellas personas que la entrada en vigencia de la ley, vigencia, salvo aquellos que a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005 acrediten 750 semanas, podrán ser beneficiarios del régimen de transición hasta el 31 de diciembre del 2014. Es decir, hasta esa fecha ya les doy el último plazo para que se puedan pensionar con una ley distinta a la ley 100 del 93 y obviamente a la ley 797 del 2003. ¿Sí es claro ahora sí? ¿Sí me entienden? Eso nos dice el acto legislativo 01 del 2005 respecto al régimen de transición. Entonces, hoy en día, como ya el último plazo que había era el 31 de diciembre del 2014, si esas personas que... Apaguemos el micrófono. Por favor, micrófono. Si esas personas que eran beneficiarias del régimen de transición no cumplieron los requisitos a fecha 31 de diciembre del 2014, sencillamente ellos se van a pensionar con la ley que está vigente hoy en día. ¿Cuál es? La ley 797 del 2003. Entonces les toca acreditar 1.300 semanas, 57 años mujeres o 62 años si es hombre. Ese era el último plazo del régimen de transición. Entonces, si ustedes me preguntan en este momento, técnicamente, pues ese régimen de transición ya expiró. Ya el 31 de diciembre del 2014 ya no hay, digamos, posibilidad de que exista una persona que se quiera pensionar bajo una ley distinta a la ley 100 del 93. Ya le tocaría someterse a los requisitos que establece la ley 797 del 2003. Y ese régimen, digamos, ya expiró el 31 de diciembre del 2014. Por eso les dije, cuando expliqué los requisitos de la pensión de vejez, que lo que hoy en día está vigente es lo que establece la ley 797 del 2003. 57 años mujeres, 62 hombres y 1.300 semanas, tanto para hombres como para mujeres. Pero hay gente que quizás pueda, por régimen de transición, a pesar de no haber cumplido los requisitos, ser destinatarios de ese régimen de transición. Y allí tendría que establecer como excepción gente que trabaje como magistrados de las altas cortes o los mismos congresistas, que esas serían, digamos, las excepciones a ese régimen de transición. Pero, digamos, técnicamente podemos afirmar que el régimen de transición ya expiró el 31 de diciembre del 2014. Entonces, la gente que hoy en día, o mejor, la gente que después del 1 de enero del año 2015 no se ha pensionado, no ha acreditado los requisitos, pues deberá someterse a la ley 797 del 2003, que es la más vigente que hay hasta este momento, o es la más reciente. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. ¿Sí entendimos el régimen de transición? Bueno, señor. entonces vamos a hacer lo señor. siguiente. Ahí dice régimen de transición hasta el 31 de julio del 2010, salvo aquellas personas que a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005 acrediten 750 semanas. Como les expliqué sobre la ley 100 cuándo entraba en vigencia, aquí no les he dicho cuándo entró en vigencia el acto legislativo del 2005. Entonces, para el día, nosotros tenemos clase martes, ¿cierto? Sí, 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 señor. señor. Listo. Esa es presencial. Sí, señor. Tarea. Listo. Entonces vamos a dejar 2 tareas. Son fáciles, pero vamos a dejarlas. Entonces, primera tarea. Averiguar entrada en vigencia, el acto legislativo legislativo 01 de 2005, averiguar la entrada en vigencia. Listo. Averiguar la entrada en vigencia. La entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005. Probablemente en esa investigación a ustedes les va a aparecer 4 fechas. Entonces usted me ¿De dice, 2005, profe? sí, acto legislativo del 2005. Eso le iba a decir. Les va a aparecer 4 fechas. Ustedes me van a decir cuál de esas 4 fechas es la correcta. ¿Ya? Y la segunda tarea es, voy a borrar acá, voy a borrar la parte de arriba. La segunda tarea es averiguar los requisitos que debe acreditar para obtener pensión de vejez con estas normas. Voy a mencionarles 3 tal vez. Decreto 758 de 1990, Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, Profe, ese decreto, ley, las 2 leyes, ¿a qué requiere? averiguar los requisitos para pensionarse con estas 3 normas. El decreto 758, la ley 33 del 85, y la ley 71 del año 88. Como les dije al principio de la explicación, existía mucha normatividad antes de la ley 100 del año 93. Solamente vamos a investigar sobre estas 3 normas, ley 758 del 90, decreto 758, la ley 33 y la ley 71. Y vamos a averiguar
aparte de los requisitos para obtener la pensión, averiguar el porcentaje para pensionarse de esas tres normas, El con las porcentaje. anteriores. El porcentaje para pensionarse con estas anteriores normas. ¿Listo? Esa sería la tarea para el día martes. La socializamos y hacemos unos ejercicios para verificar si realmente mantuvieron el régimen de transición. ¿Tienen alguna pregunta sobre la tarea? No, señor. Listo, entonces son prácticamente 3 tareas. Averiguar la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005, averiguar los requisitos que se deben acreditar con estas 3 normas y por último, en cada una de esas normas, cuál es el porcentaje que establece para pensionarse. ¿Vale? Eso sería para el día martes. Entonces, cópienlo o envíen foto al grupo para poderlo borrar. Y el martes nos vemos, ¿a qué hora nos vemos el martes? A las 7. A las 7. ¿A las 7? ¿No hay una circular que establece que a las 6:30 o a las 7? A las Profe, ¿no nos 7, podemos ver 7. más temprano, pues de pronto para salir un poquitico más temprano, si es posible? Yo les Sí, aviso, profe. yo les aviso. Creo que hay una circular que nos autoriza por lo menos a las 6:30. Yo le escribo a Ana Mercedes para que les comunique a ustedes. Si podemos a las Listo, profe. 6:30, fantástico, porque salimos más temprano. Sí, Si a no, las 6 mejor, profe. sí, entonces igual consúltenla ustedes ahí en la plataforma y si lo identifican así, entonces empezamos a las 6:30. Igual pues toca verificar esa información para poder hacer la clase más temprano e irnos más temprano. Sí, señor. Listo, ¿Ya profe. tomaron foto? Sí, ya. Listo. Entonces voy a borrar. Y dejamos de compartir pantalla. Listo. El martes hacemos una recapitulación de este régimen de transición que es bastante importante y lo complementamos con esa tarea que ustedes van a realizar. ¿Listo? Entonces, espero la hagan, espero tener los resultados el día martes y los socializamos para que nos quede listo el tema. ¿Vale? Ok. Listo. Listo, profe. Sí, señor. Gracias por asistir a la clase del día de hoy, por conectarse. Y nos encontramos entonces el día martes, si podemos a las 6:30, si no a las 7. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Buen fin Que de semana para descanse. todos. Igualmente. Gracias, Entonces, profe. Gracias, lo mismo, profe. hasta el martes. Listo, gracias. Hasta el martes, muchachos. Descanse, profe. Hasta mañana, profe. Hasta el martes, que estés bien. Hasta el martes. Sí, señor. Ujú.